El sí y la sopa que cambió su corazón. En el bullicio de la Ciudad de México, donde los rascacielos se erguían como gigantes indiferentes y el tráfico rugía como un río de metal interminable, vivía Alejandro Rivera, un CEO de 42 años, que dirigía una corporación multinacional de tecnología con mano de hierro. Alejandro era un hombre de trajes a medida que costaban más que un auto promedio, con un reloj suizo que marcaba no solo horas, sino el ritmo implacable de su ambición. Su vida era un calendario de reuniones en salas acristaladas, cenas en restaurantes estrellas Michelin y vuelos privados a Nueva York o Tokio. Despreciaba lo vulgar, el caos de las calles, el olor a fritanga y sobre todo la comida callejera. Eso es para los que no pueden permitirse lo mejor, decía con una sonrisa condescendiente a sus ejecutivos mientras pedía sushi importado para almorzar. Su corazón, endurecido por años de traiciones corporativas y un divorcio amargo, latía solo por los números en sus informes financieros. Una tarde de octubre, cuando el sol se filtraba a través de las ramas de los jacarandas en el Parque Chapultepec, Alejandro caminaba apresurado hacia una reunión crucial. Su chofer había pinchado una rueda y por primera vez en años se vio obligado a cruzar el parque a pie. El aire estaba cargado de aromas. Tacos al pastor chisporroteando en comales, elotes humeantes con chile y limón, y un olor particular que lo detuvo. Un caldo rico, especiado, que se elevaba desde un puesto improvisado bajo las ramas retorcidas de un viejo roble. El puesto era humilde. Una mesa plegable con ollas burbujeantes, sillas de plástico y una vendedora que removía una sopa con una cuchara de madera, como si estuviera tejiendo magia en el vapor ascendente. La vendedora, Marisol, era una mujer de 35 años, con el cabello negro recogido en una trenza suelta, que caía como una cascada sobre su espalda, ojos castaños que brillaban con una calidez genuina y una sonrisa que parecía iluminar el claro sombreado. Vestida con un delantal floreado manchado de especias, atendía a sus clientes, obreros, estudiantes, abuelas con bolsas de mercado, con una gracia natural, sirviendo tazones de sopa que humeaban como promesas de consuelo. Su sopa era legendaria en el parque, un pozole rojo hecho con receta familiar, con maíz tierno, carne de cerdo deshebrada, rábanos crujientes y un toque de cilantro fresco que evocaba las cocinas de abuelas en pueblos lejanos. Marisol había heredado el puesto de su madre, quien lo heredó de la suya, un legado de mujeres que convertían ingredientes simples en bálsamo para el alma. Alejandro, con el estómago rugiendo por el retraso y el aroma irresistible, se acercó con reluctancia. «Deme uno», dijo con voz seca, sacando un billete grande como si fuera una limosna. Marisol lo miró no con sorpresa por su traje caro, sino con una sonrisa que lo desarmó. «Claro, señor. Siéntese que el pozole no se come de pie. Se saborea como un buen recuerdo». Él bufó, pero se sentó en una silla inestable bajo las ramas, el sol moteado jugando en su rostro endurecido. El tazón llegó humeante, el caldo rojo como un atardecer, con aromas a comino, ajo y chile que invadieron su nariz como un abrazo inesperado. El primer sorbo fue una revelación. El caldo, rico y especiado, se deslizó por su garganta como un fuego suave, despertando sabores que Alejandro no conocía. El maíz tierno crujía como un secreto compartido, la carne se deshacía como preocupaciones olvidadas, y el limón cortaba con frescura que limpiaba el paladar como una lluvia purificadora. No era comida, era memoria. Le recordó a su infancia en un pueblo similar, cuando su abuela le servía pozole en tazones agrietados con historias de amores perdidos y encontrados. «Esto es increíble», murmuró sorprendido. Marisol rió desde su puesto. «Es la receta de mi abuela. Dice que el pozole cura no solo el hambre, sino el alma fría». Alejandro comió en silencio, el mundo corporativo olvidado. Observó a Marisol, cómo servía a un niño con una porción extra, cómo charlaba con una anciana sobre el clima como si fueran amigas de siempre, cómo su risa llenaba el claro como música. Terminado el tazón, se acercó. «¿Cuánto le debo?». Ella negó. «El primero es gratis para los que vienen con el estómago vacío y el corazón pesado». Él insistió dejando un billete grande.
Vuelva mañana, señor. El pozole sabe mejor con compañía. Alejandro volvió, no por la sopa, o eso se dijo, sino por curiosidad. Cada tarde, después de reuniones estresantes, desviaba su ruta al parque. Marisol lo recibía con una sonrisa que derretía su armadura. El CEO del pozole, lo llamaba, sirviéndole un tazón con extra cilantro. Conversaban. Ella hablaba de su vida, huérfana de padre, cuidando a su madre enferma, soñando con un puesto propio en un mercado. Él, al principio reservado, abrió su coraza. El divorcio que lo dejó solo, la familia lejana, el vacío de una vida de lujo sin alma. El dinero compra camas grandes, pero no calor para dormir, confesó una noche bajo las estrellas que parpadeaban como testigos mudos. El amor floreció como una flor silvestre bajo las ramas. No fue un torbellino, fue un goteo lento, como el caldo en el tazón. Alejandro la invitó a cenar en un restaurante fancy. Ella lo rechazó. Prueba mi mundo primero. Lo llevó a su casa humilde, donde su madre los bendijo con una sopa que superaba la del puesto. El amor no es lujo, es esto. Compartir lo poco con el corazón lleno, dijo Marisol. Él, tocado, la besó esa noche. El calor de sus labios, un fuego que quemaba su soberbia. Meses después, Alejandro dejó su imperio. Vendió acciones, abrió un mercado con Marisol, donde la sopa era la estrella. Tú me enseñaste que el verdadero calor no está en el dinero, le dijo en su boda, bajo un olivo que susurraba bendiciones. Y en las noches, cuando el viento llevaba aromas de pozole, supieron que el amor era la sopa perfecta, simple, cálido, eterno. Alejandro Rivera regresó al Parque Chapultepec al día siguiente, como si una fuerza invisible lo arrastrara de nuevo hacia el puesto de sopa bajo las ramas retorcidas del viejo roble. El sol de octubre se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de luz y sombra en el empedrado del camino, y el aire estaba cargado de un aroma otoñal. Hojas secas crujientes bajo los pies, mezcladas con el humo lejano de puestos de elotes y tacos que Alejandro, hasta ayer, habría despreciado con una mueca, pero hoy era diferente. Su oficina, un santuario de vidrio y acero en el corazón de Polanco, con vistas panorámicas a la ciudad que parpadeaba como un circuito eléctrico vivo, le parecía un lugar frío y estéril. Las reuniones de esa mañana, discusiones sobre algoritmos de inteligencia artificial que prometían conectar al mundo, pero que a él lo dejaban más aislado, habían pasado en un borrón. Su mente volvía una y otra vez al tazón humeante, al caldo rojo especiado que había despertado sabores olvidados en su paladar, y sobre todo, a Marisol, la mujer cuya voz y sonrisa habían perforado su armadura de cinismo como un rayo de sol en una habitación oscura. Llegó al puesto a la misma hora, cuando el parque comenzaba a vaciarse de joggers matutinos y familias con niños que corrían detrás de globos de helio. Marisol estaba allí, removiendo la olla grande con una cuchara de madera que parecía una extensión de su brazo, su delantal floreado manchado de salpicaduras rojas como heridas frescas de chile. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, esa que llegaba a sus ojos castaños y los hacía brillar como el sol reflejado en un lago tranquilo. El señor de la corbata ha vuelto. Pensé que el pozole lo había asustado. Alejandro, que nunca se sentía nervioso en salas de juntas llenas de inversores millonarios, tartamudeó. No, al contrario, fue extraordinario. Se sentó en la misma silla de plástico, que crujió bajo su peso como un viejo amigo protestando, y pidió otro tazón. Marisol se lo sirvió con un gesto extra. Hoy hay un toque de orégano fresco, para que recuerde sus raíces si es que las tiene enterradas en algún lugar. Mientras comía, el caldo deslizándose por su garganta como un bálsamo cálido que disipaba el frío de su interior, Alejandro la observó con más atención. Marisol era una mujer de 35 años que irradiaba una belleza natural, no la pulida de las modelos en las revistas de moda que él hojeaba en vuelos privados. Su cabello negro, recogido en una trenza suelta para la comodidad del trabajo, escapaba en mechones rebeldes que rozaban su nuca sudorosa por el calor de la olla. Su piel morena,
besada por el sol de innumerables tardes en el parque, contrastaba con el delantal colorido y sus manos, ásperas por el lavado constante y el manejo de vegetales crudos, se movían con una gracia innata, como si cada gesto fuera parte de un baile silencioso. Pero lo que más lo cautivaba era su voz, suave, con un acento sureño que evocaba los pueblos de Oaxaca o Chiapas, donde las palabras se estiraban como caramelo derretido, llenas de calidez y sabiduría popular. ¿De dónde es usted?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio mientras sorbía el caldo, los rábanos crujientes aportando un contraste fresco que equilibraba el picante del chile. Marisol se rió, un sonido ligero que llenó el claro sombreado como música de una guitarra lejana. De un pueblito en Oaxaca. Mi familia ha vendido comida en mercados desde que mi abuela era niña. Vine a la ciudad por necesidad, pero el pozole me mantiene conectada a mis raíces. ¿Y usted? Parece de esos que viven en las nubes con vistas a la ciudad. Alejandro, sorprendido por su franqueza, respondió con honestidad por primera vez en meses. Crecí en un barrio pobre de la Ciudad de México. Mi padre era taxista, mi madre costurera. Estudié duro para escapar de eso. Ahora vivo en un penthouse en Polanco, pero a veces siento que escapé a una cárcel más grande. Marisol lo miró, sus ojos castaños reflejando no piedad, sino comprensión. El dinero compra vistas, pero no raíces. Mi sopa es simple, pero cada ingrediente cuenta una historia. El maíz de los campos de mi abuela, el chile que pica como la vida misma. Usted parece necesitar una historia propia. Las visitas se convirtieron en un ritual diario. Alejandro cancelaba reuniones tardías, ignoraba llamadas de inversores y llegaba al parque con anticipación, sentándose en la silla de plástico para esperar. Marisol lo recibía con una sonrisa que derretía su armadura. Mi cliente favorito. Hoy probamos un pozole verde, con tomatillo fresco para refrescar el alma. Él comía despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un elixir que borraba el estrés de su día. Las conversaciones se profundizaron. Ella hablaba de su madre, doña Carmen, una mujer fuerte que luchaba contra la diabetes en un apartamento pequeño de Iztapalapa, y de su sueño de abrir un restaurante propio. El pozole cura no solo el hambre, sino el vacío. En el hospital le llevaba tazones a mi madre, y su sonrisa era mi pago. Alejandro compartió sus sombras, su divorcio amargo con una mujer que lo dejó por vivir para el trabajo, no para la vida. Su infancia donde el dinero escaseaba y su padre, Pedro el taxista, trabajaba noches enteras para pagar facturas. Quería ser rico para no sufrir eso. Pero ahora con mi empresa me siento más vacío que nunca. Marisol escuchaba, removiendo la olla con movimientos rítmicos que hipnotizaban, su voz suave como el caldo. El vacío no se llena con dinero, Alejandro. Se llena con calor humano, como mi sopa, simple pero hecha con amor. Un día, Alejandro llegó con un regalo. Un limón orgánico del mercado gourmet, brillante como un sol en miniatura, y un libro de recetas antiguas que encontró en una librería antigua de la Condesa, con páginas amarillentas que olían a tiempo y especias. Para tu sueño, dijo. Marisol lo aceptó con gracia, sus ojos brillando. Gracias. Pero el mejor regalo es que vengas cada día. En este puesto, la gente come y se va. Tú te quedas a hablar como un amigo. El amor floreció sutil, como el cilantro en el pozole, un toque que transforma todo sin dominar. Alejandro la invitó a cenar en un restaurante de lujo en Polanco, con vistas a la ciudad que parpadeaba como un circuito eléctrico vivo. Ven conmigo, Marisol, te mostraré mi mundo. Ella negó, sus ojos castaños ensombreciéndose como nubes antes de la lluvia. Tu mundo es bonito, pero el mío es real. ¿Quieres conocerlo? Lo llevó a su casa humilde en Iztapalapa, un apartamento pequeño con paredes descascaradas y un aroma a especias que permeaba todo como un abrazo cálido. Su madre, doña Carmen, una mujer frágil con sonrisa débil pero ojos llenos de vida, los recibió con abrazos. Bienvenido, mijo. Mi hija habla mucho de usted, como si fuera un viejo amigo del barrio. Alejandro, incómodo al principio en el espacio reducido, probó el pozole casero, no el del puesto, sino el familiar, con historias en cada cucharada. Maíz cocinado durante horas,
hasta que se deshacía en la boca, carne sazonada con amor y paciencia, rábanos cortados con precisión que aportaban un crunch fresco como un recuerdo vívido. «Esto es mejor que cualquier estrella Michelin», admitió. Y en esa mesa sencilla, rodeado de risas genuinas y el calor de una familia humilde, sintió un calor que su penthouse nunca le dio, un fuego que derretía la armadura de su ambición. Doña Carmen contó anécdotas de su juventud. «Mi Marisol es como yo, fuerte, pero con el corazón blando como el maíz cocido. Cuídela, mijo». El conflicto surgió cuando el mundo de Alejandro chocó con el de ella. Una noche, después de una cena en su casa donde doña Carmen contó anécdotas de su juventud en Oaxaca, con ríos de pozole y fiestas de Día de Muertos, un paparazzi lo fotografió saliendo del barrio. Al día siguiente, las redes explotaron. El CEO millonario con la vendedora de sopa. Fotos virales, memes de pozole en yates de lujo, comentarios crueles. De Polanco a Iztapalapa, el nuevo romance de cuento. Sus empleados murmuraban en los pasillos de la oficina. Sus inversores cuestionaban su imagen en llamadas tensas. «Alejandro, esto afecta a la compañía. Tu vida personal es pública ahora». Alejandro, furioso por la invasión, confrontó a Marisol en el parque. «Esto es complicado. Mi mundo no entiende el tuyo. Los tabloides nos destrozarán». Ella lo miró, ojos brillantes de lágrimas que rodaban como perlas por sus mejillas. «El amor no es complicado, Alejandro. Es simple como mi sopa. Si te avergüenzas de mí, de mi puesto, de mi barrio, entonces no es amor. Es solo curiosidad de rico». Alejandro, herido por sus palabras que cortaban como rábanos frescos, se fue esa noche a su penthouse, donde el silencio era opresivo como una tormenta inminente. Reflexionó hasta el amanecer. Su desprecio inicial por la comida callejera, cómo la veía como inferior, un eco de su propia huida de la pobreza. Pero Marisol le había mostrado que lo valioso no estaba en el precio, sino en el corazón que lo preparaba. Llamó a Pedro a medianoche. «Necesito consejo, amigo. ¿Qué hago?» Pedro, con su sabiduría de taxista que había visto más vidas que un confesor, dijo: «Jefe, el dinero compra vistas, pero no calor. Si ella le hace sentir vivo, eso vale más que 1000 reuniones. El amor no es negocio, es sopa caliente en invierno frío». Al día siguiente, Alejandro renunció a su puesto en una reunión de emergencia. La tecnología conecta el mundo, pero no los corazones. «Me voy para reconectar el mío». Vendió acciones, abrió un restaurante con Marisol, Sopas del Alma, donde el pozole era la estrella y los clientes, ricos y pobres, comían juntos en mesas de madera rústica con vistas a un jardín que plantaron juntos. Casados un año después, con doña Carmen bendiciéndolos y Pedro como padrino, tuvieron una hija, Ana, con ojos de Marisol y la ambición de Alejandro. En las noches, cuando el viento traía aromas de sopa, supieron que el verdadero toque mágico no era el dinero, sino el calor de un corazón abierto. Alejandro, ahora el señor sopero, sonreía al servir tazones. «Pruebe y sienta el amor. Fin».